Hay un peso que solo conocen quienes lo llevan, un dolor tan profundo que las palabras no pueden describir, que los ojos no pueden revelar, que el pecho apenas puede contener. Es esa sensación de ser aplastado por algo invisible, pero absolutamente real, de despertar y sentir que el mundo entero se derrumba sobre tus hombros, de mirarte al espejo y ya no reconocer quién está ahí. Y en medio de todo surge la pregunta persistente: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? La respuesta habitual del mundo no funciona. Frases prefabricadas, motivación de internet, clichés espirituales que suenan huecos cuando el dolor es profundo. Porque quienes están en el ojo del huracán no solo buscan consuelo, quieren comprender. Quieren saber si hay sentido en lo que parece completamente inútil, si hay una razón para tanta destrucción interna, si, de alguna manera, esto pasará. Y lo más importante, si este pasaje transformará algo o si solo dejará más cicatrices. Pero ¿y si hubiera una perspectiva diferente? ¿Y si el dolor no fuera un castigo, sino una llamada? ¿Y si el sufrimiento, por brutal que fuera, no fuera una señal de abandono, sino de elección? No en el sentido romántico, no en la idea superficial de que todo sucede por una bella razón, sino en la profunda comprensión de que ciertos procesos de transformación requieren un descenso tan radical al infierno personal que no todos están llamados a hacer esta travesía. Y quienes son llamados, quienes aguantan, quienes la atraviesan, no salen ilesos, pero tampoco emergen iguales. Carl Jung dedicó su vida a comprender los procesos más dolorosos de la psique humana, y una de sus conclusiones más impactantes fue esta: la individuación, el proceso de convertirse en quien uno realmente es, requiere adentrarse en el caos interior, requiere enfrentarse a la sombra, a aquello que negamos, a lo que ocultamos, a lo que fingimos que no existe. Y esta confrontación no es cómoda, es desgarradora, es como morir en vida, pero es el único camino hacia el verdadero renacimiento, porque nadie se transforma verdaderamente sin antes soltar. El tema de este momento no se trata solo del sufrimiento. El sufrimiento es universal, todos sufrimos. La cuestión aquí es ser elegidos para una transformación tan profunda que el dolor se convierte en el único portal disponible, porque hay niveles de sufrimiento que no son aleatorios, que no son un castigo divino, que no son el resultado de errores ni fracasos. Son de hecho procesos de refinamiento, de selección, de preparación para algo que, en este momento, aún no se puede ver, pero que se gesta en la oscuridad, en el silencio, en la más absoluta soledad. Quienes pasan por esto se sienten aislados, sienten que nadie los comprende, sienten que quienes los rodean siguen viviendo con normalidad, mientras, por dentro, todo se desmorona. Y esta sensación de estar solos en el camino no es una ilusión, es real, porque no todos están llamados a descender tan profundamente, no todos tienen la capacidad de soportar lo que se les exige, y esto no es arrogancia, es el reconocimiento de un proceso que, aunque doloroso, está forjando algo más grande. La idea del elegido no se trata de superioridad, no se trata de ser mejor que nadie, se trata de asumir una responsabilidad que pocos pueden asumir, transformar el dolor en conciencia, transformar el caos en orden, transformar la muerte simbólica en renacimiento. Y esto inevitablemente aliena, porque quienes están en este proceso ya no encajan en conversaciones superficiales, ya no encajan en las viejas dinámicas, ya no pueden fingir que todo está bien cuando claramente nada lo está. Este distanciamiento es necesario, no es abandono, es protección. Es el momento en que la vida elimina todo lo que ya no sirve, todo lo que impide el crecimiento, todo lo que mantenía a la persona atrapada en una falsa versión de sí misma. Y, por doloroso que sea, por injusto que parezca, este proceso es sagrado, porque solo lo esencial sobrevive al fuego, solo lo verdadero resiste al colapso, solo lo que realmente importa permanece cuando todo lo demás desaparece. La promesa no es que el dolor desaparezca de la noche a la mañana.
No es que todo se resuelva por arte de magia, pero sí es que hay un amanecer, que ninguna noche es eterna, que, por imposible que parezca ahora, el viaje tiene un final. Y al otro lado de este viaje nos espera una versión más completa, más profunda y más verdadera. Una versión que ya no necesita máscaras, que ya no depende de la aprobación externa, que ya no se pierde en roles que no le pertenecen, y eso es precisamente lo aterrador, porque, en el fondo, el dolor no es el mayor miedo. El mayor miedo es el vacío que viene después. Es la pregunta: ¿quién soy cuando todo lo que creía ser desaparece? ¿Quién soy sin las identidades que construí? ¿Sin las relaciones que me definieron? ¿Sin las certezas que me sostuvieron? Es en este vacío donde la verdadera identidad comienza a emerger, pero para llegar allí, uno debe soportar la disolución. Y no todos pueden hacerlo. Si hay algo que conecta a las personas que atraviesan estos procesos, es la sensación de estar destrozados, que algo se está muriendo. Y así es. El ego, esa parte que se aferra al control, que se resiste al cambio, que lucha por mantener todo como estaba, necesita morir. Porque la verdadera transformación no ocurre con el ego intacto, ocurre cuando finalmente se rinde, cuando se da cuenta de que ya no puede liderar solo, cuando acepta que hay algo más grande en juego, algo que va más allá de la comprensión racional, algo que requiere fe en la oscuridad. Y es en este punto que muchos se dan por vencidos, porque es más fácil adormecer el dolor que soportarlo. Es más fácil buscar distracciones, huir, evadir, hacer cualquier cosa para evitar sentir, pero quienes han sido elegidos no tienen esa opción, porque el dolor no los deja, los persigue, insiste, fuerza la confrontación. Y por muy tentador que sea escapar, algo en su interior sabe que la única salida es seguir adelante, que no hay atajos, que el camino es largo, solitario, doloroso, pero es el único que conduce a la verdadera libertad. Así que, si ahora mismo la vida parece un caos sin sentido, si todo se desmorona, si el dolor es tan intenso que parece imposible seguir adelante, recuerda que este no es el final, es el principio, el inicio de un viaje que revelará quién eres realmente, que sacará a la luz todo lo que estaba oculto, que te transformará más profundamente que cualquier experiencia cómoda. Porque Dios, el universo, la vida, como quieras llamarla, no elige a cualquiera para este viaje. Elige a quienes tienen la capacidad de renacer, y si fuiste elegido para sufrir así, también fuiste elegido para brillar después. Antes de profundizar en el contenido de hoy, necesito hacer una pausa importante para hablarles directamente a ustedes, al otro lado. Gracias por su presencia, por su tiempo y por su confianza al permitir que estas palabras entren en sus vidas. Este canal no es solo un espacio más en Internet, es un refugio para quienes buscan comprensión, aceptación y verdaderos caminos hacia la transformación. Cada día nos dedicamos a ofrecerte videos con un enfoque terapéutico, buscando comprender profundamente tu situación. No se trata de contenido motivacional superficial ni vacío. Son reflexiones profundas, respetuosas con tu dolor, tu camino y tus heridas. Cada video está diseñado para ser un encuentro genuino, un espacio donde te sientas visto, comprendido y apoyado. ¿Y saben qué nos conmueve profundamente? Es saber que personas de todo el mundo han venido aquí. Personas de orígenes completamente diferentes, pero que comparten el mismo dolor humano, las mismas búsquedas, los mismos anhelos de una vida más consciente y auténtica. Incluso tenemos suscriptores extranjeros que siguen el canal, personas que han encontrado aquí un refugio en medio de sus tormentas internas. Cada comentario que recibimos, cada mensaje, cada historia compartida, nos muestra que no estamos solos en este camino, que las heridas de la devaluación, la soledad, el miedo y la búsqueda de sentido son universales. Y esto crea una comunidad invisible pero muy real de personas comprometidas con su propio crecimiento. Así que visita los comentarios y dinos, ¿desde qué ciudad nos sigues? Queremos saber dónde estás. Queremos sentir esta conexión que nos une, incluso en la distancia.
porque en el fondo todos hacemos lo mismo: intentar comprendernos mejor, sanar lo que nos duele, construir una vida que realmente tenga sentido. Y cuando nos unimos con este propósito, incluso virtualmente, creamos una fuerza colectiva de transformación. Así que deja tu comentario, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y profundicemos juntos en el contenido de hoy, que podría cambiar tu relación contigo mismo para siempre. No todo el dolor es igual. Hay dolores superficiales y fugaces que molestan un rato y luego desaparecen. Son como rasguños en la superficie de la vida. Duelen, es cierto, pero sanan rápido. Pero hay otro tipo de dolor, un dolor que no se queda en la superficie, que es profundo, que sacude los cimientos, que cuestiona todo lo que siempre hemos dado por sentado. Este dolor no es común, no afecta a todos, y cuando lo hace, no es casualidad. Este tipo de sufrimiento actúa como un filtro, como un proceso de refinamiento que separa lo esencial de lo desechable, que elimina capas falsas, máscaras sociales, identidades prestadas. Es un dolor que te obliga a confrontar tu verdad más profunda. ¿Quién eres realmente cuando todo lo demás desaparece? Y pocas personas están llamadas a pasar por esto, no porque sean mejores o peores, sino porque no todos tienen la capacidad de soportar lo que este proceso exige. Cuando estás en medio de este dolor, te sientes completamente solo, porque nadie a tu alrededor parece comprender. La gente intenta ayudarte, darte consejos, frases motivadoras, sugerir soluciones rápidas, pero nada de esto toca la profundidad de lo que estás experimentando, porque este dolor no exige soluciones inmediatas. Exige comprensión, exige presencia, exige permitir que el proceso se desarrolle, por muy doloroso que sea, y pocos pueden ofrecer eso. Este aislamiento no es un castigo, es parte del proceso de selección, porque para transformarte de verdad necesitas estar a solas contigo mismo. Necesitas confrontar lo que has evitado durante años. Necesitas descender a las profundidades de tu propia psique y enfrentarte a los demonios que residen allí. Y nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede recorrer este camino por ti. Es un descenso solitario, pero absolutamente necesario. Carl Jung llamó a este proceso individuación. Es el camino para convertirte en quien realmente eres, para integrar las partes fragmentadas de tu personalidad, para traer a la conciencia lo inconsciente. Y lo dejó claro: este proceso no es cómodo, no es bonito, no es fotografiable, es desordenado, caótico, doloroso. Es como desmantelar una casa entera para reconstruirla desde cero. Y durante el desmantelamiento todo parece una ruina, pero es precisamente de esta ruina que emerge la verdadera estructura. Cualquiera que esté pasando por esto siente que se está rompiendo. Y así es, porque la vieja versión ya no sirve. La antigua forma de vivir, pensar, relacionarse, existir, ya no funciona. Y el universo, o Dios, o la vida, como quieras llamarlo, está forzando una actualización. Exige que la persona crezca, evolucione, abandone lo que la hacía pequeña. Y este abandono es doloroso, porque significa soltar todo lo que era familiar, aunque no fuera saludable. El dolor entonces no es aleatorio, tiene una función. Es el cincel que esculpe, es el fuego que purifica, es la presión que transforma el carbón en diamantes. Y solo quienes soportan esta presión, solo quienes atraviesan este fuego, solo quienes permiten que el cincel trabaje, se transforman verdaderamente. Los demás permanecen en la superficie, repitiendo los mismos patrones, atrapados en las mismas dinámicas, viviendo las mismas vidas superficiales. Pero quienes fueron elegidos para descender ya no tienen esa opción. Y aquí radica la pregunta central: ¿por qué algunos son elegidos y otros no? No se trata de mérito, no se trata de ser bueno o malo, se trata de capacidad, de tener dentro de uno mismo la estructura interna necesaria para resistir el colapso y aún así renacer. Se trata de tener un alma lo suficientemente fuerte como para no perderse en el caos, sino para encontrar orden en él,
Y esto no es arrogancia, es el reconocimiento de un propósito mayor. Quienes experimentan este tipo de dolor desarrollan una sensibilidad diferente. Empiezan a ver capas de la realidad que antes eran invisibles. Empiezan a sentir cosas que la mayoría ignora. Empiezan a cuestionar verdades que todos aceptan sin pensar. Y esta sensibilidad es a la vez una bendición y una maldición, porque trae sabiduría, pero también soledad. Porque es difícil conectar con quienes aún viven en la superficie cuando ya has caído tan bajo. Pero esta soledad también es selectiva. Aleja a quienes ya no pertenecen al viaje. Aleja a quienes no pueden seguir el ritmo de la transformación. Aleja las relaciones superficiales, las falsas amistades, las conexiones basadas en la conveniencia. Y, en su lugar, da paso a algo más genuino. Para quienes también han pasado por el fuego. Para conexiones profundas, basadas en la comprensión real, no en las apariencias. Pero para llegar allí, hay que soportar el desierto. Hay que aceptar que, por un tiempo, la soledad será tu única compañera. Así que, si ahora mismo el dolor parece insoportable, si la soledad parece interminable, si todo parece desmoronarse ilógicamente, entiende que esto no es un castigo, es una selección, es una preparación. Es la vida diciéndote, fuiste elegido para algo más grande, y este más grande no es la fama, ni el éxito externo, ni el reconocimiento social. Es algo mucho más profundo. Es la capacidad de vivir con integridad, de existir con autenticidad, de ser quien realmente eres, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. Y muy pocos lo logran. Pero fuiste elegido para intentarlo, y el intento, por doloroso que sea, ya es una victoria, porque significa que no te rendiste, que no huiste, que no te aturdiste, que estás aquí aún de pie, aún buscando comprender, aún dispuesto a cruzar, y eso en sí mismo es prueba de que la elección fue la correcta, porque solo los elegidos permanecen cuando todo les dice que se rindan. Hay un método divino al que la mente humana se resiste con todas sus fuerzas, la destrucción como camino hacia la creación, porque nos enseñaron a construir, a sumar, a acumular. Nos condicionaron a creer que el crecimiento siempre es sumar. Más éxito, más logros, más relaciones, más cosas. Pero nadie nos enseñó que a veces el verdadero crecimiento requiere restar, requiere que todo se desmorone, que todo se reduzca a lo esencial. Solo entonces puede comenzar la verdadera construcción. Cuando Dios decide reconstruir una vida, no hace renovaciones superficiales. No solo cambia la decoración, no solo ajusta los detalles, lo derriba todo. Porque sabe que cualquier construcción sobre cimientos falsos está condenada a derrumbarse tarde o temprano. Así que, antes de construir lo verdadero, debe destruir lo falso. Y esta destrucción es brutal. Es como ver arder tu propia vida. Como ver cómo todo lo que has construido con tanto esfuerzo se convierte en cenizas. Y, en medio del incendio, surge la desesperada pregunta, ¿por qué destruir lo que me costó tanto construir? La respuesta es dura pero liberadora, porque lo que se construyó no era tuyo, pertenecía a todos menos a ti. Era la vida que esperaban que vivieras, los sueños que te dijeron que debías tener, los papeles que te exigieron interpretar. Y todo esto, por sólido que pareciera, era frágil, porque carecía de verdaderas raíces, no tenía conexión con la esencia, era solo una actuación bien ejecutada. Y Dios no reconstruye actuaciones, reconstruye vidas, y para ello primero debe destruir la fantasía. Carl Jung habló de la muerte psíquica, de ese momento en que el ego, esa parte que se aferra al control, que se resiste al cambio, que quiere que todo siga igual, muere. No literalmente, sino simbólicamente. Es como si una parte de tu identidad fuera arrancada a la fuerza, y lo que queda es un vacío aterrador, porque todo lo que te definía ha desaparecido. Pero es precisamente en este vacío donde el verdadero yo puede finalmente emerger. Porque mientras el falso yo ocupaba todo el espacio, el verdadero yo no tenía dónde existir.
Este proceso se conoce en diversas tradiciones espirituales como la noche oscura del alma. Es ese momento en el que todo pierde sentido, cuando las viejas creencias ya no funcionan ni han llegado las nuevas. Cuando uno está suspendido entre lo que fue y lo que será, sin suelo, sin techo, sin nada que lo sostenga. Es la sensación de estar en caída libre, sin saber dónde ni cuándo aterrizará. Y en este estado, lo único que queda es la fe ciega en que existe un propósito, aunque sea invisible. Pero ¿qué se está destruyendo exactamente? No es la persona, es todo lo que creían ser. Las identidades prestadas, los roles sociales, las máscaras que usaban para ser aceptados, las creencias limitantes que los reducían, las relaciones tóxicas que los limitaban, los sueños que no eran suyos, sino los de otros, proyectados sobre ellos. Todo esto debe desaparecer, porque mientras siga ahí ocupando espacio, la verdad no podrá emerger. Y la resistencia es natural, porque el ego no quiere morir, lucha, grita, hace todo lo posible por recuperar el control. Por eso el proceso es tan doloroso, porque no es solo un cambio externo, es una guerra interna, entre la parte que quiere aferrarse a lo que sabe y la parte que sabe que necesita soltar. Y esta guerra no tiene un ganador fácil. Es una batalla larga y agotadora que consume toda la energía. Pero con el tiempo, el ego se cansa. Y cuando se rinde ocurre algo milagroso. La paz. No es la paz de la resolución. No es la paz de tener todas las respuestas. Es la paz de la rendición. Es la paz de finalmente dejar de luchar contra el proceso y empezar a fluir con él. Es la paz de confiar en que, incluso sin comprender, hay algo superior que lo guía. Y esta confianza no proviene de la razón, proviene de un lugar más profundo, más antiguo, más sabio. Proviene del alma, que siempre supo que este proceso era necesario, incluso cuando la mente gritaba que era injusto. ¿Y qué viene después de la destrucción? El vacío. Y el vacío da más miedo que el dolor. Porque el dolor, al menos, es algo. Pero el vacío no es nada. Es mirar tu propia vida y ya no reconocer nada. Ya no saber quién eres. Ya no estar seguro. Ya no tener anclas. Y en este desierto emocional, la tentación es fuerte. Volver. Volver a lo que fue, aunque fuera falso. Porque lo falso conocido parece más seguro que lo verdadero desconocido. Pero los elegidos no pueden regresar. Porque la puerta se ha cerrado. Porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Una vez que sientes las profundidades, no puedes volver a la superficie y fingir que todo está bien. Y aunque esto parezca una maldición, es una bendición, porque significa que el proceso es irreversible, que no hay escapatoria, que la única opción es seguir adelante, incluso sin saber a dónde. Y es en este punto donde nace la verdadera fe. No necesariamente fe religiosa, sino fe en el proceso. Fe en que, aunque todo parezca caótico ahora, se está formando un orden, se está diseñando una arquitectura invisible. Hay un plan que la mente no puede ver, pero que el alma reconoce. Y es esta fe la que sostiene, la que nos permite dar un paso más, incluso cuando parece imposible. La que nos mantiene vivos, incluso cuando todo en nuestro interior nos dice que nos rindamos. La reconstrucción no ocurre de la noche a la mañana. Es lenta, silenciosa, invisible. Es como una semilla plantada en la tierra. Por un tiempo nada aparece. Todo parece muerto. Pero allá abajo, en la oscuridad, algo está sucediendo. Se forman raíces, se organizan estructuras, y cuando algo finalmente brota, no es frágil, es fuerte, porque pasó por todo el proceso, porque enfrentó la oscuridad, porque se alimentó de su propio caos para crecer. Así que si ahora mismo todo parece destruido, si la vida parece un campo de ruinas, si nada tiene sentido, comprende que este no es el fin, es el medio. Este es el momento en que Dios está trabajando con mayor intensidad, aunque sea invisiblemente. Es el momento en que todo lo que no era verdad se elimina para que lo verdadero finalmente encuentre espacio. Y,
Por muy doloroso que sea, por muy desesperado que sea, este es el único camino, porque no se puede construir lo nuevo sobre lo viejo. Hay que limpiar el terreno, y limpiar inevitablemente es doloroso. Llega un momento en el viaje en que las palabras dejan de funcionar, simplemente se detienen. Por mucho que intentes explicar, describir o comunicar lo que te sucede en tu interior, nada sale bien. Las palabras parecen demasiado pequeñas, demasiado débiles, insuficientes para transmitir la magnitud de lo que se experimenta. Y, poco a poco, el silencio se impone. No por elección, sino por necesidad. Porque hablar cansa. Porque intentar que los demás entiendan se vuelve inútil. Porque en el fondo nadie entiende de verdad. Este silencio no es cómodo. No es ese silencio meditativo, apacible y escogido. Es un silencio forzado. Es el silencio de alguien que ya no tiene energía para mantener conversaciones superficiales. De alguien que ya no puede fingir que todo está bien. De alguien que se da cuenta de que quienes lo rodean siguen viviendo sus vidas normales, mientras por dentro todo se desmorona. Y este contraste es brutal, porque intensifica la sensación de soledad, de vivir en una realidad paralela a la que nadie más puede acceder. Pero este silencio tiene una función. Elimina el ruido, ahuyenta las distracciones, nos obliga a afrontar lo esencial. Porque cuando dejamos de hablar, dejamos de actuar, dejamos de intentar convencer a los demás de que todo está bajo control. Y en este estado de inacción emerge la verdad, cruda, desnuda, sin filtros. Y es esta verdad la que debemos afrontar, porque solo lo que se afronta puede transformarse. Carl Jung dijo que la sombra, esa parte de la psique que ha sido negada, reprimida, oculta, solo aparece en el silencio. Porque mientras hay ruido, es fácil evitarlo. Es fácil distraerse. Es fácil proyectar en los demás lo que no quieres ver en ti mismo. Pero cuando el silencio se instala, cuando ya no queda dónde escapar, la sombra emerge. Y no llega suavemente. Viene con todo. Con todas las emociones reprimidas, con todas las verdades evitadas, con todos los aspectos de la personalidad que han sido rechazados. Y este encuentro con la sombra es aterrador. Porque nadie quiere verse así. Nadie quiere admitir que está enojado, envidioso, asustado o que tiene debilidades. Todos prefieren creer en la versión editada de sí mismos, la versión que muestran a los demás, la versión socialmente aceptable. Pero a la sombra no le importa la aceptación social. Es lo que es. Y para sentirte completo, tienes que integrarla. Tienes que aceptar que es parte de ti, que siempre lo ha sido, y que negarla solo la fortalece. El silencio forzado de la prueba también distancia a las personas, porque quienes se encuentran en este estado ya no pueden mantener máscaras sociales, ya no pueden participar en conversaciones vacías, en encuentros sin sentido, en relaciones basadas en la superficialidad, y esto, inevitablemente, crea distancia. La gente se da cuenta. Pregunta qué está pasando. Pero ¿cómo explicar algo que apenas se entiende? ¿Cómo expresar con palabras una transformación que aún está en curso? Así que lo más fácil es alejarse, retirarse, permitir que el silencio tome el control. Y en este aislamiento sucede algo interesante. La soledad, que al principio parecía insoportable, empieza a transformarse en algo diferente. Empieza a sentirse como compañía, no la compañía de otra persona, sino la compañía de uno mismo. Es como si por primera vez en la vida hubiera espacio para estar con uno mismo sin juicios, sin expectativas, sin presión. Y en este espacio se desarrolla una intimidad con la propia alma, con los propios pensamientos, con las propias emociones. Esta intimidad es poco común, porque la mayoría de la gente se pasa la vida huyendo de ella, llenando cada segundo de distracciones, ruido, actividades, gente, cualquier cosa para evitar estar a solas consigo mismas. Porque a solas surgen las preguntas difíciles. Las inseguridades afloran, los miedos se revelan.
y es más fácil evitar todo esto que afrontarlo. Pero quienes atraviesan esta dura prueba no tienen otra opción. Es afrontarlo o volverse loco. Es hundirse profundamente o perderse para siempre. Pero el silencio también organiza, porque en el caos interno, cuando todo grita a la vez, es imposible entender nada. Pero en el silencio, las cosas empiezan a asentarse, como agua turbia que al dejar de agitarse, empieza a aclararse. Poco a poco lo que era confusión se convierte en claridad, lo que era desesperación se convierte en comprensión, lo que era caos se convierte en orden, y este orden no se impone desde fuera, surge desde dentro. Es orgánico, natural, verdadero, y es precisamente por eso que el silencio da tanto miedo, porque te quita el control, porque no puedes manipular lo que aparece, no puedes elegir lo que saldrá a la superficie. En el silencio todo llega, lo bueno, lo malo, lo feo, lo olvidado, y se necesita valentía para no huir, no encender la tele, no coger el móvil, no buscar nada que te distraiga, simplemente quedarte y sentir y dejar que el proceso se desarrolle, aunque sea incómodo. Pero quienes triunfan, quienes soportan el silencio sin huir, descubren algo poderoso, que en el silencio hay una voz, no una voz literal, sino sabiduría, una intuición, un conocimiento que no proviene de libros de otras personas, de teorías, proviene de algo más profundo, del alma. Y esta voz sabe cosas que la mente desconoce, conoce el camino, incluso cuando parece imposible, conoce la respuesta, incluso cuando no hay una pregunta clara. Y confiar en esta voz es lo que marca la diferencia. Así que, si en este momento el silencio te parece opresivo, si la soledad te parece interminable, si parece que nadie te entiende ni te entenderá, recuerda que este es el momento más sagrado del proceso. Es el momento en que lo externo pierde su poder. Es el momento en que la validación externa deja de importar. Es el momento en que lo único que importa es la verdad interior. Y es a partir de esta verdad, gestada en silencio, en reclusión, en la más profunda soledad, que se produce el renacimiento. No antes, porque solo lo que se gesta en la oscuridad puede brillar en la luz. Antes de continuar, necesito hacer una pausa. Sé que muchos de ustedes que me están viendo se identifican profundamente con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Recibo comentarios y mensajes a diario de personas que dicen que estos videos han sido una fuente de apoyo, un espacio de comprensión, un espacio donde por fin alguien puede expresar con palabras lo que se guardaba en su interior. Y eso es muy importante, muy valioso. Pero debo ser sincero, escuchar no basta. Comprender el proceso, sentir que alguien te comprende, encontrar validación para el dolor, todo esto es esencial. Pero es solo el primer paso, porque la verdadera transformación, la que saca a una persona de donde está y la lleva a donde necesita estar, requiere acción. Requiere poner algo en práctica, requiere dejar de ser espectador y asumir el rol de protagonista de su propio camino, y nadie puede dar ese paso por ti. Por eso desarrollamos el libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fuerza. No es solo teoría, no es solo reflexión, son pasos prácticos, herramientas reales, ejercicios concretos que te ayudarán a convertir todo este conocimiento en acción, porque comprender el dolor es importante, pero transformarlo en fuerza es lo que transforma vidas. Y este material fue creado precisamente para eso, para guiarte en este proceso de forma práctica y aplicable. El enlace está en el primer comentario de este video. Si has llegado hasta aquí, si todo lo que he dicho tiene sentido, si de verdad quieres avanzar desde donde estás, este es el siguiente paso. No lo pospongas, porque el después suele no llegar nunca. Toma los materiales, empieza a aplicarlos y permite que la transformación suceda de verdad. Y ahora, continuemos con el contenido. Carl Jung dedicó años de su vida a estudiar la sombra. Y una de sus conclusiones más impactantes fue esta: todo lo que negamos en nuestro interior no desaparece, no se desvanece, no deja de existir,
solo porque decidamos ignorarlo. De hecho, cuando negamos algo, cuando lo ocultamos, cuando fingimos que no existe, ese algo cobra poder, crece en la oscuridad, se alimenta de la negación y finalmente encuentra la manera de emerger, ya sea mediante proyecciones, comportamientos inconscientes o crisis que obligan a la confrontación. La sombra es todo lo que nos enseñaron a rechazar, todas las emociones que se clasificaron como negativas, toda la ira que no se nos permitió sentir, todo el miedo que se percibió como debilidad, toda la envidia moralmente reprobable, toda la tristeza que incomodó a los demás. Todo esto se refugió en un rincón oscuro de la psique y allí se acumuló, fermentó, esperando el momento oportuno para estallar, y el profundo sufrimiento, la crisis existencial, el colapso interior, ese es precisamente el momento. Cuando la vida se desmorona, cuando todo lo sólido se convierte en polvo, la sombra aprovecha la oportunidad y emerge. Porque las defensas han caído. Porque el ego, que siempre lo ha mantenido todo bajo control, es demasiado débil para seguir reprimiéndolo. Y entonces todo sale a la superficie. Todas las emociones reprimidas, todos los pensamientos evitados, todos los aspectos de la personalidad que se han negado, y este encuentro no es suave, es violento. Es como ser invadido por una fuerza interior completamente desconocida. Y la primera reacción es el rechazo, porque nadie quiere verse así. Nadie quiere admitir que está enojado con sus seres queridos, que envidia a sus amigos, que tiene pensamientos egoístas, que a veces desea que los demás fracasen, que guarda rencor, que alberga sentimientos heridos, que no es tan amable, tan puro, tan iluminado como le gustaría creer. Pero la sombra no pide permiso, simplemente aparece. Y aparece con fuerza, porque se le ha negado durante demasiado tiempo. Jung decía que la sombra no es el enemigo, es solo la parte no integrada, la parte que ha sido excluida, la parte que ha sido excluida de la identidad consciente, y mientras permanezca excluida, la persona nunca estará completa. Porque la integridad no se trata de ser perfecto. La integridad se trata de estar completo. Se trata de aceptar que uno tiene luz y sombra, que uno es capaz de amar y también de odiar, que uno puede ser generoso y también egoísta, que uno es humano, y ser humano significa contener todas estas contradicciones. Pero integrar la sombra no significa actuar desde ella. No significa que, al reconocer la ira, debas salir a destruirlo todo. No significa que al aceptar la envidia, debas sabotear a los demás. Integrar significa reconocer. Significa dejar de fingir que estas cosas no existen. Significa sacarlas del inconsciente y traerlas a la conciencia. Porque solo lo consciente se puede elegir. Solo lo que se ve se puede gestionar. Solo lo que se acepta se puede transformar. Y aquí reside el gran desafío. Porque aceptar la sombra parece peligroso. Parece que al aceptarla se le abre el espacio para que domine. Pero la verdad es la contraria. Cuanto más se niega la sombra, más poder tiene. Cuanto más se la reprime, más controla inconscientemente. Es como intentar mantener una pelota de playa bajo el agua. Cuanta más fuerza se ejerce para hundirla, más energía se gasta y más violento se vuelve el ascenso cuando se pierde la fuerza. Lo que hace el sufrimiento profundo es agotar la energía necesaria para mantener la pelota sumergida. Y cuando la persona ya no tiene fuerzas para reprimirla, la sombra surge, y surge con todo. Y es en ese momento que muchos se asustan. Creen que se están volviendo locos. Creen que se están convirtiendo en malas personas. Pero la verdad es que no se están convirtiendo en nada. Solo ven lo que siempre estuvo ahí. Y ver no es convertirse. Ver es el primer paso hacia la integración. La sombra también contiene poder, porque todo lo reprimido lleva energía, energía que se desperdiciaba en la represión. Y cuando esta energía se libera, cuando se concientiza y se integra, se vuelve disponible, se convierte en combustible, se convierte en fuerza creativa. Porque la ira integrada se convierte en asertividad, el miedo integrado se convierte en cautela,
La envidia integrada se convierte en ambición sana, pero para hacerlo, primero debemos reconocerla, primero aceptarla, primero dejar de luchar contra ella. Y el proceso de ver la sombra es doloroso porque deconstruye la autoimagen, porque la mayoría de la gente se identifica con la luz, con la parte buena, aceptable y admirable, y descubrir que hay una parte oscura, inaceptable y vergonzosa, sobresacude, lo cuestiona todo, te hace preguntarte, ¿quién soy yo después de todo? Si tengo todo esto dentro, ¿qué dice eso de mí? Y la respuesta es, dice que eres humano, solo eso, humano, completo, contradictorio, real. Jung también advirtió que la sombra no solo aparece internamente, se manifiesta a través de proyecciones. Cuando rechazas algo dentro de ti, empiezas a verlo en los demás. Esa persona que tanto te irrita, probablemente esté expresando algo que has reprimido internamente. Ese rasgo que criticas con tanta vehemencia, probablemente también exista dentro de ti, y darte cuenta de esto es liberador, porque significa que el problema no está afuera, está dentro, y si está dentro, se puede trabajar. Así que la invitación no es a juzgar la sombra, no es a avergonzarse de ella, no es a intentar eliminarla. La invitación es a verla, a reconocerla, a traerla a la luz de la conciencia y preguntar, ¿qué tienes que enseñarme? Porque todo lo que aparece tiene un mensaje. Todo lo que emerge tiene una función, y la sombra, por aterrador que parezca, intenta restaurar partes de la personalidad que se perdieron, intenta recomponer a la persona, y aunque doloroso, es el camino hacia la verdadera libertad. Cuando todo se desmorona, la primera pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? Y la mente busca respuestas desesperadamente. Intenta encontrar la lógica, intenta encontrar a alguien a quien culpar. Intenta encontrar algo, cualquier cosa, que dé sentido al caos. Pero a menudo no hay una respuesta racional. No hay una explicación satisfactoria. No hay una lógica que tenga sentido. Porque el propósito del caos no es racional, es existencial, es transformador, es invisible a la vista, pero profundamente real. El tiempo divino no coincide con el tiempo humano, porque el tiempo humano es lineal, se basa en planes, expectativas y control. El tiempo divino, en cambio, es cíclico. Se basa en la maduración, la preparación y procesos que no se pueden apresurar. Y a menudo, una crisis llega justo cuando una persona cree estar en el peor momento posible, cuando estaba construyendo algo, cuando estaba cerca de lograr algo, cuando parecía que por fin todo estaba tomando forma, y entonces todo se desmorona. Pero esta sincronización no es crueldad, es precisión, porque el alma sabe cuándo está lista, incluso si la mente no está de acuerdo. El alma sabe cuándo es el momento de soltar lo que ya no sirve, incluso si el ego se aferra con todas sus fuerzas. Y la crisis es el método de la vida para forzar esta liberación, porque si no fuera forzada, la persona seguiría posponiendo, seguiría aferrándose, seguiría viviendo a medias, con miedo de arriesgarme a una transformación completa. El caos, entonces, no es aleatorio, tiene una función, altera para que surja una nueva estructura, rompe para que se construya algo más sólido, arrasa para que surja algo más esencial, y aunque es imposible verlo en medio de la tormenta, eso es exactamente lo que está sucediendo. Cada pérdida, cada dolor, cada colapso, elimina algo que impedía el verdadero crecimiento. Carl Jung dijo que la crisis es la puerta de entrada a la individuación, porque mientras la vida sea cómoda, no hay razón para cuestionar, no hay razón para buscar más profundidad, no hay razón para confrontar las sombras. Pero cuando llega la crisis, cuando el sufrimiento se instala, no hay forma de evitarlo. Es imposible seguir viviendo en la superficie cuando las profundidades reclaman atención. Y es precisamente en esta confrontación forzada que ocurre la transformación. El propósito oculto del caos es la preparación.
Cada lágrima disipa las ilusiones. Cada noche de insomnio desmonta las falsas creencias. Cada momento de desesperación obliga al ego a rendirse. Y todo esto, aunque doloroso, es necesario. Porque la persona que emergerá de este proceso no podría existir si no hubiera sucedido. La versión transformada exige la muerte de la versión anterior, y la muerte, inevitablemente, es dolorosa. Pero algo se está tallando en la oscuridad, algo que aún no se ve, pero que se está moldeando con precisión. Cada desafío desarrolla una habilidad, cada pérdida enseña desapego, cada soledad fortalece la autonomía, cada duda expande la conciencia. Y todo esto combinado crea una persona más profunda, más auténtica y más completa. Pero esta creación no es instantánea, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere confianza en lo invisible, y aquí radica la gran diferencia entre ser víctima y ser protagonista. La víctima observa el caos y se pregunta, ¿por qué a mí? El protagonista observa el caos y se pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es la lección? ¿Qué se enseña? ¿Qué hay que transformar? Porque la víctima cede el poder a las circunstancias. El protagonista, en cambio, comprende que, si bien no puede controlar lo que sucede, sí puede elegir cómo responder, y esa elección marca la diferencia. Convertir el dolor en combustible no es idealizar el sufrimiento, no es fingir que todo está bien, no es minimizar la intensidad de lo que se experimenta, es reconocer que el dolor es real, pero no es el fin, que el sufrimiento es profundo, pero también temporal, que el caos es brutal, pero también transformador. Y que si hay que elegir, que sea la de no desperdiciar el dolor, que sea la de permitir que enseñe, que moldee, que transforme. Pero esta elección no es fácil, porque requiere valentía, requiere la voluntad de mirar hacia adentro cuando todo te dice que huyas, requiere perseverancia cuando todo te dice que te rindas, requiere confianza cuando todo parece perdido, y pocos lo consiguen. La mayoría elige la vía de escape, adormecer, distraer, culpar. Pero quienes han sido elegidos no tienen ese lujo, porque para el elegido escapar no funciona. El dolor persigue, insiste, obliga a la confrontación, hasta que finalmente no queda ningún lugar al que huir. Y es precisamente cuando ya no queda a dónde correr que la transformación realmente comienza. Porque es cuando una persona deja de correr que finalmente puede ver. Y, al ver, puede comprender. Y, al comprender, puede integrar. Y, al integrar, puede transformar. Y esta transformación no es cosmética, no es superficial, no es temporal, es profunda, es estructural, es permanente, y eso es lo que justifica todo el sufrimiento. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque el resultado es innegable. Así que, si ahora mismo parece que todo se derrumba sin motivo, si parece que la vida es injusta, si parece que lo que sucede no tiene sentido, debes saber que sí lo tiene. Hay un propósito invisible que trabaja en silencio, moldeando algo que aún no se puede ver, y ese propósito no necesita ser comprendido ahora. Solo hay que confiar en él, porque la comprensión llega después, cuando la transformación se complete, cuando lo nuevo haya nacido, y entonces al mirar atrás todo tendrá sentido, todo el caos, todo el dolor, todo el colapso, todo habrá valido la pena. Existe una profunda paradoja en la naturaleza. Para que nazca algo nuevo, algo viejo debe morir. La semilla debe desintegrarse en la tierra antes de brotar. La oruga debe disolverse completamente dentro de su capullo antes de transformarse en mariposa. La serpiente debe mudar su piel antes de crecer. Y los seres humanos, al experimentar una verdadera transformación, deben experimentar su propia muerte simbólica antes de renacer. No hay atajos, no hay camino fácil. La transformación profunda requiere destrucción previa. Cuando ves cómo se planta una semilla, no ves nada hermoso en el proceso. Está enterrada en la oscuridad. Está cubierta de tierra. Parece abandonada, olvidada, muerta.
y por un tiempo realmente parece que nada sucederá. La semilla yace allí, invisible, en la oscuridad, desintegrándose. Y si alguien la desenterrara en ese momento, pensaría que se ha podrido, que el proceso ha fracasado, que nada saldrá de ello. Pero la verdad es que precisamente en ese estado de aparente muerte, la vida se reorganiza. Las viejas estructuras se desmantelan para que puedan surgir otras nuevas. Y esto es exactamente lo que le sucede a una persona en crisis profunda. Desde fuera parece que todo se derrumba, parece que la vida se acaba, parece que no hay futuro, pero en el interior, en lo invisible, algo se reorganiza. Las viejas estructuras de personalidad se deshacen, las creencias limitantes se cuestionan, las identidades falsas se abandonan. Y aunque es imposible verlo mientras ocurre, es precisamente en este proceso de disolución que se prepara lo nuevo. Carl Jung estudió profundamente el proceso de individuación, que es precisamente eso, el camino para convertirse en quien uno realmente es, y descubrió que este proceso nunca es lineal, nunca es cómodo, nunca es predecible. Pasa por fases de muerte y renacimiento, de caos y orden, de desintegración y reintegración. Y la fase más difícil es precisamente la de la disolución, porque es cuando la persona pierde todas sus referencias, cuando ya no sabe quién es, cuando todo lo que la definía ha desaparecido. Pero es precisamente en este vacío donde la esencia puede finalmente emerger, porque mientras la identidad construida ocupaba todo el espacio, la verdadera identidad no tenía cabida. Era como una planta que intentaba crecer en una maceta llena de hormigón. Imposible. Por lo tanto, el hormigón necesita romperse. La estructura rígida necesita destruirse, y solo entonces, solo cuando hay espacio vacío, puede comenzar a emerger la verdadera identidad. Pero este proceso es lento, es doloroso, es invisible, y requiere una confianza ciega en que algo está sucediendo, incluso cuando nada es visible. La oruga, al entrar en su capullo, no tiene ni idea de lo que va a ocurrir. No sabe que se va a convertir en mariposa. Simplemente siente un impulso interno que la impulsa a aislarse, a retirarse, a disolverse. Y dentro del capullo, literalmente se desintegra. Se convierte en una sopa celular. Pierde por completo su forma. Y si alguien abriera el capullo en ese momento, no encontraría ni oruga ni mariposa. Solo encontraría una masa informe, pero es de esta masa informe de donde emerge la mariposa. Y no emerge con el aspecto de la oruga, emerge completamente diferente, nueva, transformada. Y esto es lo que les sucede a quienes atraviesan la noche oscura del alma. Durante un tiempo, la persona se convierte en una masa informe. Ya no es quien era, pero aún no es quien será. Y este estado intermedio es aterrador, porque no hay una identidad clara, no hay un propósito definido, no hay certeza de nada. Es como estar suspendido en el vacío, sin suelo, sin techo, sin paredes. Y la tentación es fuerte, intentar volver a ser quien era, intentar recuperar la forma anterior, porque la forma anterior al menos me resultaba familiar, pero volver atrás es imposible, porque una vez que el proceso ha comenzado, no hay forma de revertirlo. El nacimiento de la autenticidad no es un evento único, es un proceso gradual, es como una escultura que se revela. El escultor no crea la forma, simplemente elimina lo superfluo, y el sufrimiento profundo funciona exactamente así, elimina las máscaras, elimina las representaciones, elimina las identidades prestadas, elimina todo lo superfluo, y lo que queda, lo que permanece después de eliminar todo, es la verdad, es la esencia, es quien realmente eres, sin filtros, sin pretensiones, sin miedo. Pero esta persona auténtica da miedo, porque ya no encaja en las expectativas sociales, ya no desempeña los roles esperados, ya no finge ser feliz cuando no lo es, ya no acepta relaciones superficiales, ya no tolera entornos tóxicos, y esto crea fricción.
porque quienes la rodean estaban acostumbrados a la versión anterior, a la versión que no les molestaba, a la versión que era predecible. Y cuando aparece la versión auténtica, muchos no la soportan y se distancian. Y este distanciamiento, aunque doloroso, es necesario, porque la persona transformada ya no encaja en los viejos espacios, ya no conecta con las viejas dinámicas, ya no vibra en la misma frecuencia. E intentar encajar a la fuerza es sacrificar la autenticidad que se logró con tanto dolor. Así que necesitas aceptar que algunos espacios ya no son tuyos, que algunas personas ya no forman parte del camino, que algunas puertas se han cerrado para que otras se abran. Y confía en que los espacios adecuados, las personas adecuadas, las conexiones adecuadas, aparecerán. Pero estas conexiones verdaderas solo surgen cuando una persona vibra con autenticidad. Porque la autenticidad atrae autenticidad. La profundidad atrae profundidad. La verdad atrae verdad. Y aunque sea tentador fingir, volver a la superficie, facilitar las cosas, eso sería desperdiciar toda la transformación. Sería echar por la borda todo lo logrado mediante el sufrimiento. Y para quienes han descendido tan profundamente, volver a la superficie ya no es una opción. Porque una vez que conoces la profundidad, la superficie se vuelve insoportable. Así que lo que emerge cuando todo se derrumba no es una versión mejorada de la persona anterior. Es una persona completamente nueva, con nuevos valores, nuevas prioridades, una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de relacionarse, una nueva forma de existir, y esta persona ya no necesita validación externa, ya no depende de la aprobación, ya no se pierde en roles que no le corresponden, porque sabe quién es. Y esta certeza, esta solidez interior, es el mayor regalo que el sufrimiento puede dar, porque nadie puede quitársela, nadie puede quebrantarla, nadie puede destruirla, porque no se construyó de afuera hacia adentro, se reveló de adentro hacia afuera, y lo que se revela es eterno. Hay una diferencia fundamental entre quienes sufren y quienes se transforman por el sufrimiento. Todos sufrimos. Es universal, forma parte de la condición humana, pero no todos permiten que el sufrimiento les enseñe. No todos atraviesan el dolor conscientemente. No todos usan la crisis como una puerta de entrada a la transformación. La mayoría se adormece, se distrae y escapa. Pero algunos, unos pocos selectos, permanecen. Miran el dolor a los ojos, se hacen las preguntas difíciles, buscan significado donde parece no haberlo, y estos son los elegidos. Una de las señales más claras de que alguien ha sido elegido para un viaje de profunda transformación es una mayor sensibilidad. Es como si de repente todo se volviera más intenso. Las emociones se profundizan, las percepciones se agudizan. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora reclaman atención. Y esto no es debilidad, es una expansión de la conciencia. Es el alma abriéndose a capas de la realidad que antes eran invisibles. Pero esta apertura es dolorosa, porque sentir más significa sufrir más, pero también significa vivir más. Otra señal es la sed insaciable de significado. Mientras la mayoría se conforma con respuestas superficiales, explicaciones prefabricadas, verdades prefabricadas, el elegido no puede. Lo cuestiona todo, quiere comprender la raíz, no se limita a aceptarla, necesita profundizar. Y esta búsqueda es solitaria, porque pocos tienen paciencia para estas preguntas, pocos quieren ir más allá de la superficie. Así, el elegido termina caminando solo, cargando con preguntas que nadie a su alrededor puede responder. La incapacidad de conformarse con lo superficial es otra señal. Las conversaciones vacías se vuelven insoportables. Las relaciones basadas en la apariencia pierden su significado. Los entornos que exigen máscaras sociales se vuelven asfixiantes. Y esto crea un problema, porque la mayor parte del mundo opera en la superficie. Así, el elegido se encuentra constantemente fuera de lugar, constantemente fuera de lugar, constantemente preguntándose si hay algo malo en él.
Pero no es así. Lo que existe es una profundidad a la que el mundo a menudo no está preparado para acceder. La inconformidad espiritual también es un sello distintivo de la vocación. Es esa sensación de que algo anda mal en el funcionamiento de la sociedad, en los valores que se priorizan, en las mentiras que se aceptan como verdades. Y mientras la mayoría simplemente lo acepta, el elegido se resiste. No puede fingir estar de acuerdo cuando no lo está. No puede participar en juegos sociales que violan su integridad. No puede vivir una vida sin sentido, aunque sea más cómoda. Y esta resistencia tiene un precio, pero es el precio de la autenticidad. Carl Jung dijo que el proceso de individuación es poco común, porque requiere valentía, requiere la voluntad de enfrentarse a la sombra, requiere la capacidad de soportar la soledad, requiere la fuerza para ir contracorriente, y la mayoría no la tiene. La mayoría prefiere la comodidad del conformismo, prefieren la seguridad de no cuestionar, prefieren la ilusión de control que surge al seguir el guión social. Pero el elegido no tiene esa opción, porque algo en su interior se niega a aceptar el guión, se niega a vivir a medias, se niega a morir sin haber vivido de verdad, pero conlleva un peso, el peso de una conciencia expandida. Porque ver más también significa sentir más, significa percibir el dolor del mundo. Significa cargar con tu propio dolor con más intensidad. Significa no tener la opción de ignorar, desviar la atención, de fingir que todo está bien cuando claramente no es así. Y este peso es solitario. Porque es difícil encontrar personas que comprendan, que también vean, que también sientan, que también carguen con esta carga. Y a menudo el elegido se siente diferente, de una manera incómoda. No es la diferencia lo que se celebra, es la diferencia la que aísla, la que aleja a la gente, la que hace que la sensación de soledad perdure, incluso en medio de la multitud. Porque la verdadera conexión no se trata de estar rodeado de gente, se trata de ser comprendido. Y cuando vives en una profundidad a la que pocos acceden, la comprensión se vuelve rara. Y la soledad se convierte en una compañera constante. Pero esta conciencia expandida conlleva una responsabilidad, porque quienes ven más no pueden apartar la mirada. Quienes sienten más no pueden insensibilizarse. Quienes comprenden más no pueden fingir ignorancia. Y esta responsabilidad es pesada. Es la responsabilidad de vivir con integridad, de honrar la propia verdad, de no traicionarse, incluso cuando sería más fácil, de no dejarse llevar por las expectativas externas, de no vender el alma por comodidad, por aceptación, por seguridad. Y esto es extremadamente desafiante, porque el mundo constantemente ofrece recompensas por la conformidad, ofrece aprobación a quienes encajan, ofrece reconocimiento a quienes se desempeñan bien en el rol esperado. Pero el elegido sabe que estas recompensas son vacías, saben que la aprobación externa no llena el vacío interno, saben que el reconocimiento social no reemplaza la paz de estar en armonía consigo mismos. Así que eligen el camino difícil, eligen la autenticidad, incluso si eso significa caminar solos. Pero con el tiempo, descubre que no está tan solo como creía, porque hay otros elegidos, otras personas que también han pasado por el fuego, que también han descendido a su propio infierno, que también han renacido del caos. Y cuando estos encuentros ocurren, cuando se forjan estas conexiones, son profundas, son genuinas, se basan en el reconocimiento mutuo, en la comprensión sin palabras, en una conexión que no necesita explicación, y estas conexiones valen todas las otras perdidas en el camino. Así que si te reconoces en estas señales, si sientes que cargas con una gran sensibilidad, si tienes una sed insaciable de significado, si ya no puedes vivir en la superficie, debes saber que no hay nada malo contigo. No eres débil, no eres un problema, eres elegido. Elegido para un viaje diferente, elegido para vivir profundamente, elegido para transformar el dolor en sabiduría, elegido para llevar una conciencia expandida.
Y aunque sea pesado, aunque sea solitario, aunque sea desafiante, también es un privilegio, porque pocos tienen el coraje de vivir de esta manera. Y tú sí. Hay una fe superficial y una fe profunda. La fe superficial nace de la comodidad. Es la fe que existe cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas, cuando la vida tiene sentido. Es fácil creer cuando hay evidencia. Es fácil confiar cuando todo confirma nuestra creencia. Es fácil tener fe cuando brilla el sol. Pero esta fe no ha sido probada, no ha sido refinada, no es sólida, y cuando azota la tormenta se derrumba junto con todo lo demás. La fe profunda, sin embargo, nace de la desesperación, nace cuando todo se derrumba, cuando ya no hay certeza, cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando el cielo parece vacío, cuando la vida no tiene sentido. Es en ese momento, cuando ya no queda nada a lo que aferrarse, que surge la verdadera fe, no porque haya evidencia, sino precisamente porque no la hay, no porque haya razones para creer, sino porque la alternativa es la desesperación absoluta. Y esta fe, nacida en la oscuridad, es indestructible, porque se forjó en el fuego, porque resistió lo peor, porque sobrevivió a la tierra arrasada. Cuando todas las certezas se desmoronan, cuando todo lo que sustentaba la vida desaparece, uno se encuentra ante un abismo, y en ese abismo hay dos opciones: rendirse o confiar. Rendirse es fácil, es tentador, es casi natural, porque al fin y al cabo, ¿qué queda? Si todo nos lo han arrebatado, si nada tiene sentido, si las oraciones no son respondidas, si Dios parece ausente, ¿para qué continuar? Pero es precisamente en ese punto, en ese instante de entrega total, que algo cambia. Algo que no proviene de la razón, sino de algo más profundo. Una fe que no necesita pruebas. Una confianza que no exige garantías. Carl Jung dijo que el verdadero ser, esa parte más profunda y esencial de la psique, solo emerge cuando el ego se rinde, porque el ego siempre quiere controlar, siempre quiere saber, siempre quiere estar seguro. Y mientras tiene el control, la conexión con algo superior es imposible. Pero cuando el ego finalmente se cansa, cuando se da cuenta de que ya no puede sostenerlo todo por sí solo, cuando se rinde, es entonces cuando aparece el ser. Y con él llega una paz inexplicable. Una confianza que no tiene origen racional. Una fe nacida del vacío. Esta rendición no es darse por vencido. Es diferente. Rendirse es activo. Es una decisión consciente de dejar de intentarlo. Rendirse, en cambio, es aceptación. Es reconocer que hay algo que escapa a nuestro control, que hay un proceso mayor en marcha, que hay una inteligencia actuando, aunque sea invisible, y permitir que esa inteligencia nos guíe. No porque uno comprenda, sino porque no hay otra opción. Porque el control ya se ha probado y ha fallado, porque el ego lo ha intentado todo y no ha funcionado, así que solo queda confiar, confiar en la oscuridad. Y confiar en la oscuridad es aterrador, porque la mente quiere luz, quiere claridad, quiere saber cuál es el siguiente paso, quiere garantías de que funcionará. Pero la fe verdadera no ofrece nada de esto. Exige que caminemos sin ver el camino, que demos el siguiente paso sin saber a dónde vamos, que soltemos el control sin saber dónde vamos a caer. Y esto va en contra de todo instinto de supervivencia. Va en contra de todo lo que la sociedad nos enseña sobre planificación, control y seguridad. Pero es el único camino cuando todo lo demás ha fallado. Esta fe, nacida de la desesperación, también transforma la relación con lo divino, porque ya no es una relación transaccional. Ya no se trata de yo hago esto, Dios hace aquello. Ya no se basa en negociaciones, expectativas ni resultados. Es una relación basada en la confianza pura. Es creer sin ver, es confiar sin comprender, es rendirse sin saber qué sucederá. Y esta rendición, paradójicamente, es liberadora. Porque se libera el peso del control, se libera la obligación de tener todas las respuestas.
y en su lugar llega una ligereza, la ligereza de ya no tener que cargar con todo solo. Carl Jung también exploró el concepto de sincronicidad, esos momentos en que las cosas se conectan de forma inexplicable. Cuando la persona indicada aparece en el momento oportuno, cuando la información necesaria llega inesperadamente, cuando se abren caminos justo cuando todo parecía cerrado. Y dijo que estas sincronicidades no son coincidencias, son manifestaciones de un orden más profundo, de una conexión entre lo interior y lo exterior, y se hacen más visibles precisamente cuando la persona se entrega, cuando confía en el proceso. Pero esta confianza no elimina el dolor, no hace que el sufrimiento desaparezca mágicamente, no convierte la noche en día al instante. Lo que sí hace es cambiar nuestra relación con el dolor, porque cuando tenemos fe en que hay un propósito, el dolor se vuelve soportable, no porque sea menor, sino porque tiene sentido, porque no es aleatorio, porque forma parte de algo mayor, y eso lo cambia todo. Porque lo peor del sufrimiento no es el dolor en sí, es la sensación de que no sirve para nada, de que se desperdicia, de que no tiene razón de existir. Y cuando esta sensación se reemplaza por la confianza en que hay un propósito, aunque sea desconocido, surge la fuerza para continuar. No es una fuerza eufórica, no es una motivación explosiva, es una fuerza silenciosa, constante, que te permite dar otro paso, y luego otro, y luego otro, sin saber a dónde vas, solo sabiendo que te guían, que no estás solo, que algo más grande está en marcha, y que, a su debido tiempo, todo tendrá sentido. Esta fe también enseña paciencia, porque si se confía en que el proceso tiene su propio ritmo, ya no hay necesidad de forzarlo, ya no hay desesperación por respuestas inmediatas, ya no hay urgencia por controlar el resultado. Se acepta que algunas cosas necesitan tiempo, que no se pueden apresurar, que tienen su propio ritmo, y respetar ese ritmo, por difícil que sea, es parte del proceso, porque forzar la cosecha antes de tiempo mata la planta. Y la verdadera transformación no se puede forzar, solo se puede permitir, y con el tiempo, esta fe se fortalece, porque se pone a prueba repetidamente, y con cada prueba, cuando uno confía y las cosas resultan inesperadas, la confianza crece, no porque haya evidencia científica, sino porque hay experiencia vivida, y la experiencia es más poderosa que cualquier teoría, porque nace de dentro, porque es personal, porque no se puede negar, y gradualmente, la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural, una forma de ser, una forma de existir. Así que, si en este momento parece que Dios está ausente, si parece que las oraciones no son escuchadas, si parece que la fe no tiene sentido, sepan que es precisamente aquí donde nace la verdadera fe, no en la presencia evidente, sino en la aparente ausencia, no en las respuestas claras, sino en el profundo silencio, no en la cómoda certeza, sino en la dolorosa duda. Porque la fe que nace de la tierra quemada es la única que se sostiene, la única que no se desmorona, la única que, tras pasar por el fuego, se ha vuelto indestructible. Y esta fe, por mucho que haya costado, es el mayor tesoro que el sufrimiento puede dejar. Si has llegado hasta aquí, hasta este punto del video, es porque todo lo dicho te ha resonado profundamente. No lo ves por curiosidad, lo ves porque te reconoces en este viaje, porque, de alguna manera, estás pasando por este proceso. Y no es casualidad, es porque, de hecho, fuiste elegido para transformar el dolor en sabiduría, elegido para resurgir de las cenizas, elegido para vivir profundamente. Pero necesito enfatizar algo importante. La comprensión es esencial, pero no suficiente. Sentir que alguien te comprende es valioso, pero no transforma por sí solo. La verdadera transformación, la que lleva a una persona del sufrimiento a la fortaleza, requiere acción, requiere pasos prácticos, requiere herramientas concretas. Y es precisamente por eso que creamos el libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza.
Este material no es solo teoría, son ejercicios prácticos, estrategias reales y pasos concretos que te guiarán en este proceso de transformación, porque una cosa es comprender qué está sucediendo y otra muy distinta es saber qué hacer al respecto. Y este libro electrónico se creó precisamente para llenar ese vacío, para brindarte las herramientas que necesitas, para convertir la comprensión en acción, para transformar el dolor en verdadera fuerza. El enlace está en el primer comentario fijado. Si de verdad quieres avanzar, si quieres dar el siguiente paso, si quieres transformar todo lo que estás entendiendo en un cambio real, ahora es el momento. No esperes, no lo pospongas. Toma el material y empieza a aplicarlo, porque la vida te llama a algo más grande. Y ese algo más grande exige que des el primer paso. Ahora continuemos. Hay un concepto que la sociedad moderna ha olvidado por completo: el tiempo de gestación. Vivimos en una cultura de resultados inmediatos, de gratificación instantánea, de transformaciones rápidas. Todo debe hacerse ayer. Cada cambio debe ser visible, cada proceso debe tener resultados inmediatos, pero la naturaleza no funciona así, y tampoco la transformación profunda, la que reestructura una vida entera, requiere tiempo. Tiempo en la oscuridad, tiempo en lo invisible, tiempo en el silencio más absoluto. Cuando una mujer queda embarazada, durante los primeros meses, nada se ve. Por fuera, todo parece igual, pero por dentro se está formando una vida entera. Se crean órganos, se organizan estructuras, se gesta un ser humano completo, y si alguien no supiera del embarazo, diría que no pasa nada. Pero la verdad es que todo está sucediendo, simplemente aún no es visible. E intentar forzar la visibilidad demasiado pronto es arriesgado, es peligroso, puede comprometer todo el proceso. La transformación interna funciona de la misma manera. Cuando una persona está en medio de la noche oscura, cuando toca fondo, cuando parece que nada cambia, de hecho todo está cambiando, simplemente no es visible, porque el cambio ocurre en lo más profundo, en las estructuras internas, en las creencias más arraigadas, en los patrones más antiguos. Y este tipo de cambio no es instantáneo, no es superficial, no es cosmético, es profundo. Y las cosas profundas llevan tiempo. Pero la impaciencia es natural, porque el sufrimiento cansa, porque el dolor es agotador, porque llega un momento en que solo quieres que termine, solo quieres que mejore, solo quieres ver algún resultado, alguna luz, alguna señal de que vale la pena. Y cuando nada aparece, cuando todo sigue siendo pesado, oscuro, difícil, la tentación es fuerte: rendirse, dar marcha atrás, abortar el proceso, porque parece que no lleva a ninguna parte, parece un sufrimiento sin propósito, parece que la promesa de transformación era una mentira. Pero es precisamente en este punto, en este instante de extrema impaciencia, que el proceso es más activo. Es como una semilla a punto de germinar. Ya ha hecho todo el trabajo en la oscuridad, ya ha desmantelado la vieja estructura, ya ha echado raíces, se ha preparado por completo, y está a milímetros de abrirse paso a través de la tierra y emerger. Pero si se la arranca en este momento, si se la desentierra por impaciencia, todo el proceso se pierde, todo el sufrimiento se desperdicia, y la persona vuelve al punto de partida, teniendo que empezar de nuevo. Carl Jung advirtió sobre el riesgo de abortar el proceso de individuación, porque es un proceso largo y doloroso, requiere paciencia, y muchos se dan por vencidos a mitad de camino. Regresan a viejos patrones por miedo a la incertidumbre. Buscan alivio inmediato en lugar de sanación profunda. Eligen la comodidad de lo conocido en lugar de la transformación de lo desconocido. Y, al hacerlo, pierden la oportunidad de convertirse en quienes realmente son. Permanecen atrapados en versiones incompletas de sí mismos, en vidas a medias, en existencias que nunca alcanzaron su máximo potencial. ¿Y qué lleva a la gente a abortar el proceso? El miedo a la incertidumbre.
el miedo a no saber quiénes serán al otro lado, el miedo a perder sus antiguas identidades aunque sean falsas, el miedo a estar solo, aunque sus antiguos compañeros fueran tóxicos, el miedo a arriesgarse a lo desconocido, aunque lo familiar sea doloroso, porque el miedo a lo nuevo siempre es mayor que el dolor de lo viejo, y por eso tanta gente se estanca, porque prefieren el dolor familiar al riesgo de la libertad desconocida. Pero quienes fueron elegidos no tienen la opción de volver atrás. Porque la puerta se ha cerrado. Porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Una vez que te hundes tanto, no puedes simplemente resurgir y fingir que todo está bien. El proceso es irreversible, y aunque esto da miedo, también es una protección, porque garantiza que la persona no desperdicie todo el sufrimiento. Esto la llevará hasta el final, que completará el viaje, que realmente renacerá, y confiar en el tiempo divino es una de las lecciones más difíciles. Porque el tiempo divino no tiene sentido para la mente humana. La mente quiere controlar, quiere planificar, quiere saber exactamente cuándo sucederán las cosas, pero lo divino no funciona así. Tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propia sabiduría, y a menudo lo que parece un retraso es en realidad una protección. Es la vida diciéndote, aún no estás listo, aún hay algo que aprender, aún hay algo que integrar. Y solo cuando estés completo, solo cuando estés realmente listo, se abrirá la puerta. Y la diferencia entre forzar y permitir es crucial. Forzar es intentar acelerar el proceso, es buscar atajos, es querer saltarse pasos, es presionar, exigir, controlar. Pero forzar no funciona en los procesos orgánicos. Forzar la cosecha antes de tiempo mata la planta. Forzar el nacimiento antes de tiempo lo complica. Forzar la transformación antes de la madurez crea versiones falsas y superficiales que no perduran. Permitir, sin embargo, es diferente. Es respetar el ritmo, es confiar en el proceso, es hacer lo apropiado y dejar el resto al tiempo. Y hacer tu parte no se trata de permanecer pasivo, no se trata de simplemente esperar sin hacer nada. Se trata de hacer trabajo interior, se trata de confrontar las sombras, se trata de cuestionar creencias, se trata de soltar apegos, se trata de sanar heridas, se trata de permitir que las emociones se sientan, se trata de mantener la fe incluso en la oscuridad, se trata de dar un paso a la vez, sin prisas, sin desesperar, confiando en que cada paso lleva al lugar correcto. Y esto, por simple que parezca, es extremadamente difícil, porque requiere paciencia, requiere fe, requiere confianza en lo invisible. Así que, si ahora mismo parece que nada cambia, si parece que el sufrimiento es interminable, si parece que todo el trabajo interior no lleva a ninguna parte, sepan que así es. Está conduciendo. Simplemente no es visible todavía, porque está sucediendo en lo profundo, donde los ojos no alcanzan, donde la razón no puede comprender, pero donde el alma reconoce, y, a su debido tiempo, todo emergerá. Todo el trabajo valdrá la pena, todo el dolor tendrá sentido. Y el renacimiento que se ha estado gestando en la oscuridad finalmente aparecerá. Pero hasta entonces debemos confiar, debemos ser pacientes, debemos respetar el período de gestación invisible. Hay una ley natural absoluta. Ninguna noche es eterna. No importa cuán larga sea, no importa cuán oscura parezca, no importa cuán desesperada se vuelva, siempre, inevitablemente, llega a su fin. Y el amanecer siempre llega. No cuando se espera, no cuando se desea, pero siempre llega. Porque así funciona la naturaleza, así operan los ciclos, así se organiza la vida. Y el sufrimiento, por eterno que parezca en este momento, también es cíclico, también tiene un fin. A él también le seguirá la luz. Pero en medio de la noche, esto es imposible de creer, porque la oscuridad es tan densa que parece que no hay nada más allá, porque el dolor es tan intenso que parece que siempre ha sido así y siempre lo será.
porque la desesperación es tan profunda que la esperanza parece ingenua. Y es precisamente por eso que la fe es tan importante, porque sostiene cuando la razón falla, porque nos recuerda que ha habido otras noches, y que todas terminaron, y que esta también terminará. Y curiosamente, existe una relación directa entre la intensidad de la oscuridad y la proximidad de la luz, porque la noche siempre es más oscura justo antes del amanecer. Es en ese momento cuando parece que ya no puedes más, que te vas a desplomar, que vas a rendirte, que la luz está más cerca. Pero no puedes verla, porque sigue oscuro, y la tentación de rendirse en ese momento es enorme, pero eso sería rendirse a centímetros de la meta. Sería abortar el proceso una vez completado. Sería desperdiciar todo el sufrimiento cuando la recompensa está a punto de aparecer. Carl Jung habló del renacimiento simbólico, de ese momento en que una persona, tras atravesar la noche oscura, emerge transformada. Y lo dejó claro: quienes la atraviesan no regresan iguales. No es posible. Porque el viaje lo cambió todo. Las estructuras internas se reorganizaron, las creencias se cuestionaron, las sombras se integraron, las máscaras se eliminaron, y lo que emerge es una persona más completa, más profunda, más auténtica, más fuerte. No porque el sufrimiento la haya endurecido, sino porque la ha refinado. Y lo que viene después de la prueba no es una vida sin problemas. No es un cuento de hadas donde todo se resuelve por arte de magia. No es la ausencia de desafíos. Lo que sigue es algo mucho más valioso: sabiduría. La sabiduría que solo el dolor enseña, esa profunda comprensión de la vida que no proviene de libros, teorías ni cursos. Proviene de la experiencia vivida. Proviene de haber descendido al infierno y haber regresado. Proviene de haber muerto y renacido simbólicamente. Y esta sabiduría es un tesoro que nadie puede arrebatar, porque está grabada en el alma. Otra cosa que surge es la compasión. Una compasión profunda, no una lástima superficial, no una lástima condescendiente, sino una compasión verdadera, la que nace de haber pasado por el fuego, de saber lo que es sufrir de verdad, de reconocer el dolor ajeno porque has experimentado el tuyo propio. Y esta compasión transforma tu forma de relacionarte con el mundo, porque ya no hay juicios rápidos, ya no hay críticas fáciles, porque sabes que nadie sabe por lo que está pasando otra persona, y que cada persona libra batallas invisibles. También surge la autocompasión, y quizás sea la más importante, porque durante todo el proceso, la persona se juzgó, se culpó, se criticó, se creyó débil, que estaba equivocada, que merecía el sufrimiento, pero, por otro lado, con la perspectiva que solo la distancia brinda, llega el reconocimiento. Hice lo mejor que pude, sobreviví, salí adelante, y eso no es poca cosa, es mucho. Y esta aceptación de uno mismo, con todas las imperfecciones, con todos los defectos, con toda la humanidad, es liberadora. El propósito también se revela, porque a menudo el propósito no se ve antes de la prueba, solo se aclara después. Cuando miras atrás y te das cuenta, todo eso me preparó para esto. Todo ese dolor me enseñó lo que necesitaba saber. Toda esa pérdida dio paso a lo que realmente importa, y de repente todo cobra sentido, no un sentido racional, sino un sentido profundo y existencial. Uno que no necesita explicación porque se siente en el alma, y la identidad que emerge es sólida. Ya no es esa identidad efímera que cambiaba según las expectativas externas. Ya no es esa personalidad que se adaptaba para ser aceptada. Es una identidad arraigada, una que sabe quién es, que no depende de la validación, que no se pierde en los roles sociales, que no teme ser auténtica. Y esta solidez es el mayor regalo que el sufrimiento puede dar, porque con ella viene la libertad de ser quien realmente eres, sin miedo, sin máscaras, sin pretensiones. La misión también se aclara, porque a menudo el sufrimiento revela por qué estamos aquí, revela qué debemos hacer con nuestras vidas,
revela cómo debemos contribuir, y esta misión no es grandiosa. No tiene por qué ser necesariamente salvar el mundo. Puede ser algo sencillo. Puede ser ayudar a quienes están pasando por lo mismo que tú. Puede ser usar tu propia historia para dar esperanza. Puede ser vivir con autenticidad y, a través de ella, inspirar a otros. Sea lo que sea, se hace evidente. Y vivir con una misión clara es vivir con propósito. Y vivir con propósito es completamente diferente a vivir en piloto automático. Y los renacidos portan luz. No una luz artificial, performativa ni forzada, sino una luz genuina, que proviene de haber conocido las profundidades, de haber atravesado la oscuridad, de haber sido transformados por el fuego, y esta luz atrae a quienes buscan, a quienes también sufren, a quienes también desean transformarse. Y así, el elegido se convierte en un faro, no necesariamente por elección propia, sino porque la luz que porta es visible, y quienes están en la oscuridad se sienten naturalmente atraídos hacia ella. Así que, si ahora mismo sigue oscuro, si sigue doliendo, si todavía parece que nunca terminará, aguanta un poco más, un día más, una hora más, un minuto más, porque el amanecer se acerca. Puede que no sea mañana, puede que no sea la semana que viene, pero se acerca. Y cuando llegue, todo tendrá sentido. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la soledad, todo valdrá la pena, porque al otro lado hay una versión de ti que es más fuerte, más sabia, más profunda, más verdadera, y esa versión está esperando, se está gestando, está a punto de nacer, y cuando nazca, mirarás atrás y estarás agradecido. Agradece por no rendirte, agradece por haberlo superado, agradece por haber sido elegido. Hemos llegado al final de este viaje. Y si estás aquí, si has visto hasta aquí es porque todo lo dicho tenía sentido, porque reconociste en tu propia vida las señales de que fuiste elegido. Reconociste el dolor que selecciona. Reconociste el proceso de romper y reconstruir. Reconociste el silencio forzado. Reconociste la sombra emergente. Reconociste el propósito oculto. Reconociste la muerte simbólica. Reconociste las señales del elegido. Reconociste la fe nacida de la desesperación. Reconociste el tiempo de gestación. Y reconociste la promesa del amanecer. Y lo que se compartió aquí no fue una teoría abstracta. No fue una motivación vacía. No fue una falsa promesa de que todo será fácil. Fue la cruda verdad sobre lo que significa ser elegido para una transformación profunda. Fue una validación de que el dolor es real, que el proceso es brutal, que el camino es solitario, pero también fue la promesa de que hay un propósito, que hay un final, que hay luz al otro lado, y que todo, absolutamente todo, contribuye a forjar algo más grande, del caos al orden, del dolor al propósito, del abandono a la vocación, del colapso a la reconstrucción, de la muerte al renacimiento. Este es el camino del elegido, y no es un camino fácil, no es un camino cómodo, no es un camino que elijas conscientemente, es un camino que te elige a ti, y una vez elegido, no hay vuelta atrás, solo existe el cruce. Y el cruce, por difícil que sea, es lo que transforma a alguien ordinario en alguien extraordinario. No extraordinario en el sentido de famoso o reconocido, sino extraordinario en el sentido de plenitud, profundidad, verdad. Y el dolor, por mucho que parezca un enemigo, es un aliado, porque elimina lo falso, rompe las máscaras, nos obliga a afrontar la verdad, no nos permite seguir viviendo a medias, exige autenticidad, exige profundidad, exige valentía. Y quien responde a esta llamada, quien la enfrenta, quien la atraviesa, emerge transformado, no porque el dolor sea bueno, sino porque la transformación que permite es invaluable. Este sufrimiento que estás experimentando no es el final, no importa cuánto se sienta, no importa lo doloroso, no importa lo agotador que sea, no es el final, es el principio, el comienzo de un viaje
que revelará quién eres realmente, que sacará a la superficie todo lo que estaba oculto, que te transformará más profundamente que cualquier experiencia cómoda. Porque Dios, el universo, la vida, como prefieras llamarla, no elige a cualquiera para este viaje. Elige a quienes tienen la capacidad de renacer, a quienes tienen la fuerza para resistir, a quienes tienen el coraje de continuar incluso cuando todo les dice que se rindan. Y si fuiste elegido para sufrir así, también fuiste elegido para brillar después, porque la intensidad de la oscuridad está directamente relacionada con la intensidad de la luz que vendrá, porque cuanto más profundo sea el descenso, más elevado será el renacimiento, porque cuanto mayor sea el caos, más sólido será el orden que emerge. Y tú, que estás pasando por este proceso ahora, te estás preparando para algo grandioso. No grandioso en el sentido externo, sino grandioso en el sentido interno. Grandioso en profundidad, grandioso en sabiduría, grandioso en autenticidad. Y cuando todo esto termine, cuando mires atrás y veas el camino recorrido, te darás cuenta de que valió la pena, que cada lágrima contribuyó, que cada noche de insomnio te enseñó algo, que cada momento de desesperación te fortaleció, que cada pérdida abrió un espacio, que cada dolor te refinó, y estarás agradecido, agradecido por no rendirte, agradecido por confiar, agradecido por haber sido elegido, porque ser elegido, aunque pesado, también es un privilegio. Es el privilegio de vivir profundamente, de existir en la verdad, de brillar con luz propia. Así que si todo parece perdido ahora, si parece desesperanzado, si parece que la vida se acabó, debes saber que no ha terminado. Solo se está reorganizando, solo se está reconstruyendo, solo se está preparando para algo nuevo, algo más grande, algo verdadero. Y tú, que fuiste elegido para pasar por este proceso, emergerás transformado, emergerás completo, emergerás libre. Y al otro lado de este viaje hay una versión de ti esperando, una versión más profunda, una versión más sabia, una versión más fuerte, una versión más verdadera. Y esta versión ya se está gestando, ya se está formando, y pronto, muy pronto, nacerá. Y cuando nazca, entenderás por qué todo tuvo que suceder exactamente como sucedió. El dolor es real, pero también es temporal. El sufrimiento es profundo, pero también termina. El caos es brutal, pero también es transformador. Y tú en medio de todo esto ahora no estás solo. Estás siendo sostenido por algo más grande, algo invisible, algo que nunca te abandonó, incluso cuando parecía que lo hizo, incluso cuando no podías sentirlo, incluso cuando no podías verlo. Estaba allí, está allí y permanecerá allí, hasta que cruces completamente al otro lado, hasta que renazcas, hasta que brilles, porque ese es el destino de los elegidos, no solo sobrevivir, sino transformarse, no solo cruzar al otro lado, sino renacer. No solo resistir, sino brillar. Y cuando brilles, cuando lleves esa luz que solo llevan quienes han conocido la oscuridad, iluminarás el camino de otros. Serás un faro para quienes aún cruzan. Serás la prueba viviente de que es posible, de que vale la pena, de que al otro lado hay vida, hay esperanza, hay renacimiento. Y eso, en sí mismo, lo justifica todo. Porque salvar una vida, aunque solo sea a través de tu propia historia, ya hace que todo el dolor valga la pena, y salvarás. No porque lo intentes, sino porque tu simple existencia, tu autenticidad, tu luz, ya salva. Simplemente por existir de verdad, ya inspiras. Y esta es la mayor misión del elegido: ser un faro, ser un ejemplo, ser la prueba de que renacer es posible. Si este video te conmovió de alguna manera, si estas palabras resonaron contigo, si te reconociste en el viaje de este elegido, deja un comentario abajo. No tiene que ser largo. Puede ser solo una palabra que resuma lo que sentiste. Puede ser qué parte te resonó más. Puede ser compartir brevemente lo que estás pasando.
porque estos comentarios no son solo para el canal, son para ti. Son una forma de externalizar, de validar, de reconocer que estás en el proceso. Y también son para otras personas que lo leerán y se darán cuenta de que no están solas, que hay otros elegidos pasando por viajes similares, y eso, en sí mismo, trae consuelo. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, alguien que parezca estar en medio de una noche oscura, alguien que necesite saber que no está solo y que el sufrimiento tiene un propósito, comparte este video, porque a veces las personas no pueden buscar ayuda por sí mismas. A veces están tan inmersas en el dolor que no tienen la energía para buscarla, y recibir algo así, sin pedirlo, puede ser justo lo que necesitan en ese momento. Puede ser la palabra que les falta, el aliento que los mantendrá en pie un día más, la esperanza que les impedirá rendirse. Y si este contenido te marcó la diferencia, si te trajo consuelo, claridad, validación, dale a me gusta, porque un me gusta no es solo un número, es una forma de decir que este tipo de contenido importa, que debe seguir existiendo, que hay gente que busca profundidad entre tanto contenido superficial, y cada me gusta ayuda al algoritmo a llevar este video a más personas que lo necesitan, a más personas elegidas que buscan comprensión, a más almas que atraviesan transformaciones y necesitan apoyo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, porque aquí hemos creado un espacio diferente, un espacio donde el dolor se valida, no se minimiza, donde el sufrimiento se comprende, no se juzga, donde la transformación se honra, no se idealiza. Ofrecemos contenido sobre autoconocimiento, procesos internos y caminos de sanación y transformación. Y si estás en esta búsqueda, si estás comprometido con tu propia evolución, si quieres acceso continuo a reflexiones profundas, este es el lugar. Y tenerte aquí, acompañándonos, marca la diferencia para nosotros y para toda la comunidad que se está formando. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por tomarte el tiempo de mirar hacia adentro, de reflexionar, de conectar con tu propio camino. Sé que no es fácil. Sé que ver contenido como este requiere valentía, porque toca heridas que a menudo preferimos evitar. Pero tuviste esa valentía, permaneciste, permitiste que estas palabras te llegaran, y eso ya es señal de que estás comprometido con tu transformación, de que no te rendirás, de que lo superarás, y eso en sí mismo ya es una victoria silenciosa, invisible, pero absolutamente real. Cuenta conmigo en este viaje. Estaremos juntos. Hasta el próximo video. Y que la luz te acerque cada vez más.